Noé Crespo es doctor en bioquímica por la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, con bachillerato en química y un postdoctorado en Genentech, Inc., donde investigó productos bioactivos naturales dirigidos a canales iónicos sobreexpresados en cáncer. Su tesis doctoral se enfocó en el síndrome de Sedlake y la dinámica proteica del factor de transcripción asociado. Actualmente es subdirector asociado del Programa Internacional de Startups Paralel 18. Ha recibido becas y premios del NIH y NSF y desde el 2019 ha estado involucrado en bioemprendimiento, asesorando a entidades de inversión en estrategias para empresas privadas de salud y biotecnología. Comenzamos. Sí. Muy buenas noches, bienvenidos a todos. ¿Verdad? Obviamente quiero que se unan conmigo a las buenas vibras y a las oraciones de la doctora Filipa Godoy para que se mejore lo más pronto posible. Pero aquí estamos. El tópico de hoy, ¿verdad? Es uno que Paralel recientemente ha tomado como su tesis, ¿verdad? En estos 2 años nos hemos estado mano a mano viendo cómo en Puerto Rico comenzamos a hacer esta difícil tarea de trasladar lo que se hace en el laboratorio para que se pueda convertir en un negocio. Y no tan solamente para el 18, el fideicomiso cada vez más tiene componentes que realmente lo que buscan es precisamente esto, hacer esa traslación. Así que les pregunto, ¿verdad? ¿Por qué queremos hacer esto un proyecto de pueblo en donde la ciencia que vemos en el laboratorio se pueda trasladar a una oportunidad de negocio? Simple. La contestación es que los descubrimientos científicos crean innovación y las innovaciones son los que traen cambios a la sociedad. Cuando pensamos en un Wegovy, cuando pensamos en un Ozempic y el potencial que tienen, solamente se pueden dar porque se convirtieron en un negocio y hay un intercambio. Esos negocios tienen un potencial de generar impacto económico. Por eso es que es importante hacer la translación de la ciencia a los negocios. Esto es un ecosistema que en Estados Unidos lleva más de 40 años establecido. Y en Puerto Rico lo estábamos construyendo poco a poco, vamos por ahí. Pero tienen 5 players. Tiene el gobierno como ese player importante que es el primero que pone política pública para que ocurran estas cosas. Tiene la academia que es el player que genera el conocimiento. Y después está entonces el emprendimiento, las corporaciones y el capital privado. Este ecosistema en Puerto Rico cada vez más se está nutriendo, se está fortaleciendo, pero nos falta camino. Y me gusta, ¿verdad? Esta idea poderla presentar más concretamente. Este es un ejemplo de cómo Estados Unidos lo ha hecho en la última década. Tienes a un NSF, una organización federal, que es el protagonista y establece: tenemos que mejorar el emprendimiento en la ciencia. Y en el 2012 crea en la academia, el segundo player, un programa que se llama I-Corp, que lo que busca es que se desarrolle la innovación en la academia. 2 players. ¿Qué sucede? Después de 13 años hay 1.300 startups que crecen a raíz de esta iniciativa. Ahí tenemos los emprendedores. Y esos emprendedores crean corporaciones que después de 13 años pueden levantar capital privado y en los últimos 13 años son $3 billones solamente con esta agencia federal. Este ejemplo es muy concreto del efecto que tiene cuando se tiene una idea, cómo los diferentes players del ecosistema están comprometidos y generan un impacto económico que cambia vidas, que aumenta el desarrollo económico. Pero ¿qué pasa? Que no es tan fácil convertirse de un científico a un emprendedor. Yo lo digo, yo soy científico, es muy difícil, son perfiles bien distintos, pero NSF algo ha descubierto porque 1.300 científicos han podido hacer la transición a emprendimiento. Pues déjame ver si los convenzo. Si vemos los 2 perfiles y los dividimos, la cuestión de cómo se mide el éxito cada uno de los 2 perfiles y cómo se ve esas metas pudieran ser algo que, ¿verdad?, que un científico pueda comprometerse y pueda entender. Lo que yo considero que es la parte del perfil que a los científicos nos aguanta es cómo manejamos
el riesgo. Los científicos estamos wired, estamos conectados a erradicar incertidumbre, a erradicar riesgo. Pero el emprendedor no solamente lo embrace el riesgo, sino que lo maneja. Y eso muchas veces todos los científicos que veo por ahí me dicen, no, porque es que no sé, ¿verdad?, cuál va a ser el outcome, porque no entiendo cuál es el mecanismo. Toda esta cuestión de incertidumbre los congela y ahí se nos queda la ciencia. Así que mi sugerencia para esos que están pensando en convertirse en emprendedores, no todos estamos wired para ser emprendedores. Pero mira, fíjate esto, las dos estrategias que utilizan los científicos y la estrategia que usan los startups es básicamente lo mismo. O sea, ellos tienen un proceso de ideación, un proceso de generar, construir algo, hacer una experimentación, generan data y vuelven a ese proceso. El proceso científico y el proceso de cómo el emprendedor maneja son exactamente los mismos. Así que se nos hace muy fácil a los científicos, si podemos manejar la parte de riesgo, convertirnos en emprendedores. Entonces, ¿cómo se hace esa translación? Como todo comienza con una idea. La parte de la ideación es una de las cosas que nosotros los científicos sabemos muy bien. Tenemos una manera en donde podemos hacer una pregunta, dejarnos guiar y comenzar todo el proceso de cuáles son las ideas, etc. Cuando lo hacemos en el emprendimiento, se utilizan unos procesos un poco distintos y aquí les presento algunos. A mí, el que más me gusta es el de cross-pollination, que lo voy a explicar brevemente. Y después de que se tiene ese cross-pollination, que son diferentes personas trayendo ideas, se tiene una sesión de brainstorming. Y de esa manera se organizan mejor las ideas y se cataliza esa idea que queremos generar. Esto yo lo hice con el Colegio de Químicos, así que me disculpan el problema. El problema, digamos, ¿verdad? Vamos a hacer un startup hoy aquí. El problema que tenemos es que hay unos reactivos que tenemos en el laboratorio que se expiran, que tienen una data que hay que tenerla bastante organizadas y queremos tener una optimización de todo ese inventario. Ese es el problema que tenemos. Pues, ¿qué vamos a hacer? Esa parte de ideación requiere que haya un need of statement, una pregunta que nos ayude a enfocar todas las ideas que vayan a surgir después. Así que en este caso, ¿verdad?, se identifica un usuario, se identifica cuál es la necesidad de ese usuario y cómo se va a implementar. Y entonces vienen las diferentes maneras en donde se busca la ideación. Y me pasé. El cross-pollination, que es un término, ¿verdad?, que se utiliza mucho, busca diferentes personas con diferentes backgrounds que traigan ideas nuevas a la discusión. Y, ¿verdad?, en el ejemplo, digamos que tengo un ingeniero que estuvo en Amazon, que vio cómo el inventario se hace de una manera automática. Pues él trae esa idea, mira, yo estuve en Amazon y se hace así. Después tenemos un programador, mira, yo sé lo que es metadata tagging, que se puede utilizar también como un mecanismo. Y digamos que tenemos una persona que ha trabajado con la tecnología de Bluetooth en tags. Pues básicamente, después de tener todas esas personas dando ideas, vamos al mapeo de los pensamientos. Y esto es lo que nuestra idea de la noche de hoy pudiera verse, un inventario inteligente que tiene 3 componentes, un componente en donde hay un real-time tracking de todo el inventario que queremos tener, un componente de integridad de la data y un componente de experiencia de usuario. Después de que tenemos la maravillosa idea y tenemos casi nuestro startup, el punto más importante que tenemos que tener es una validación de esa idea. Y esto iCorp lo hace excelentemente. Hay un componente de descubrimiento de clientes, que es básicamente una manera en que tu idea validas ese usuario, ese problema que realmente existe y confirma de que va a haber un mercado para esa idea. Pero no estás hablando hoy, esto es básicamente intangible. ¿Cuál es una manera en que nosotros, ¿verdad?, los científicos del laboratorio, podemos tener una idea que más o menos tengo a algo que realmente sea escalable? Pues a mí me encanta hablar del Technical Readiness Level, porque es la manera más concreta de nosotros monitorear esa idea en el laboratorio. En el 74, NASA dijo, yo necesito que toda esta tecnología estén ready para hacer los despliegues. Y la manera en que ellos encontraron de que todos hablan el mismo idioma es utilizar un sistema que tiene 9 niveles y tiene 3 categorías. La primera categoría es uno de investigación. Básicamente todos nosotros aquí conocemos este principio de investigación, conocemos que, ¿verdad?, los compuestos o
los conceptos, cómo se aplican, buscamos la literatura. Muchos de nosotros tenemos unas ideas ya prehechas en algunos de estos niveles de investigación. Perfecto. ¿Cómo voy al el próximo paso? ¿Qué es desarrollo? El desarrollo, ahí es que muchas de nuestras ideas pasan mucho tiempo en buscar esa validación en un ambiente de laboratorio. Pero ¿sabes qué? Tal vez lo estás haciendo en el laboratorio. El próximo paso sería llevarlo a un ambiente relevante a la tecnología donde se quiere desarrollar y después un prototipo que sea más finalizado. Luego de eso, solamente queda la parte de deployment. Básicamente es entender que esa tecnología tiene que tener unos estándares con unas ciertas regulaciones, que tienen que tener unas pruebas asociadas a ella. Y este tal vez es el mejor camino en donde nosotros como científicos que estamos pensando emprender podemos monitorear cómo esa tecnología se va desarrollando. Por último, ¿cómo esa transferencia de ciencia a negocio hay algún tipo de pitfall, hay trampas? Pues sí, la que absolutamente, globalmente, te puedo decir, es la número 1. La trampa es que hay muchos startups que se caen porque construyen algo que nadie quiere. Es que mi idea es excelente, no hay nada en el mercado, está espectacular, pero si nadie lo quiere, ¿cómo tú vas a generar revenue? Así que muchas de nuestras ideas pensamos que son maestría, son lo más alto y lo más hermoso, pero siempre necesitamos hacer un reality check si realmente es una necesidad que hay necesidad o hay mercado para ello. Así que yo me pasé, pero gracias por escucharme. Muy bien, gracias Noé. Tu segundo Scientific Innovation Night, así que felicitaciones. Me hicieron sudar ustedes Yo hoy. como financiero pienso que el riesgo no es malo siempre y cuando se pueda calcular. Y quizás ahí es el punto de encuentro entre el científico y el emprendedor. Se puede calcular, pero hay veces en donde No hay forma. no hay nada. No hay Pero datos. te entiendo. ¿Preguntas para el doctor? Sí, gracias, doctor. Nuevamente se ha convertido en el speaker más frecuente de los Scientific Innovation Night. Y lo mío no es tanto una pregunta como un comentario o idea, y me gustaría que pudiera comentarnos, así como cualquiera de los otros compañeros. Puerto Rico tiene un nivel de investigación X, está directamente, por no decir 100%, asociado a la academia. La investigación que ocurre en el país está asociada a la academia. Eso no es necesariamente el caso en jurisdicciones que han liderado la investigación en el mundo. En Estados Unidos, que es nuestra próxima referencia, ocurre la investigación en centros de excelencia de salud, por decir una cosa. Nosotros no tenemos esa cultura, aunque si bien podríamos tener eso. Me explico. Pues aquí en Biolip tiene una agenda de predicar, evangelizar sobre hacer investigación local. Educar sobre hay una idea y se traslada de from ideation to technology transfer y todos estos conceptos, pero people talking to themselves muchas veces. Y pues no tenemos tanto el volumen, necesitamos héroes como la doctora Zorrilla, necesitamos héroes como el doctor Cabanilla, que son one of a kind. Y gracias a Dios que los tenemos, qué malo que no los anunciamos tanto, ¿verdad? Sin embargo, si algo sí tenemos, es una industria de la salud bien poderosa. Nosotros por densidad poblacional, no sé si tenemos 3.8, 2.8, 3.2, lo que la gente quiera creer, pero somos un país altamente poblado, aún todavía. Y aquí ocurre, si tienes una población, tienes muchos encuentros clínicos pasando, especialmente en una población geriátrica. Falta de encuentros no tenemos. Falta de situaciones clínicas no tenemos. Tenemos 64 hospitales, aunque ese número sea retable, instituciones de salud. ¿Qué tal si nos diéramos a la tarea de crear y felicito a Párale, al Fideicomiso y al Centro de Innovación, qué tal si creáramos una cultura fuera de lo que son los Biolip, los fideicomisos, los centros de innovación? ¿Qué tal si fuéramos a los 64 hospitales, a los tantos centros 330, a los CDT, a los sitios donde ocurre? El doctor Rullán decía en paz descanse que el 80% de los encuentros de salud de este país ocurren en las oficinas médicas. Ahí hay data para hacer investigación, pero nuestra cultura
no tiene eso presente. Hubo un Scientific Innovation Night, si mal no recuerdo fue el tercero, en la capital de Puerto Rico, allá en Ponce, donde se habló, un grupo de residentes hablaron como en un trial and error por accidente, ellos lograron cambiar la dosis de un medicamento para detener el sangrado en cirugías que habían tenido algún nivel de perforación de pulmón, y luego en recovery no paraban el sangrado y había que volverlo a sala para volverlo a abrir para trabajar, para hacer una cirugía, para cauterizar. Pero hicieron un cambio del medicamento y lograron, sin segunda intervención, detener el sangrado. Y les dio con documentar eso 2 veces, después que había pasado varias veces, versus una cultura de documentar cosas que muy bien podría, sabrá Dios si la manufacturera del medicamento que están usando después los contactó y desarrolló un nuevo protocolo para controlar el sangrado, ¿verdad? Podría haberse dado el caso, pero nuestra cultura no llega ahí. Mi idea, mi comentario, mi exhortación es que vayamos a la trinchera donde se dan los servicios de salud, porque allí están ocurriendo ideas. Lo que pasa es que el de la idea no llega al fideicomiso, no llega al centro de innovación, y no saben, ni tan siquiera se les ocurre que eso que pudo haber sido un accidente se podría convertir en una nueva investigación. Hubiera pasado en Cleveland Clinic, inmediatamente hubieran abrido un protocolo, o se hubiera abierto un protocolo, se hubiera abierto un team para ver si esto era un posible proyecto. Esa cultura tenemos que aspirar a ella, en adición a lo que están haciendo, que obviamente es el logro de este país, por decir un ejemplo, una vertical, empiezan a preocuparse un poquito más. Maybe nos toca a todos, a nosotros en CIRAS, en el Centro de Innovación, a Fideicomiso Valladolid, a salirnos de nuestro cocún, y nos implica a nosotros también, y visitar a las instituciones y exhortarlos a que piensen todo el tiempo que lo que tienen es una posible investigación. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, el modelo, Oscar, el modelo ya está. Cuando tú vas a Boston y cuando tú vas a San Francisco, tú tienes las escuelas de medicina interactuando con las escuelas de ingeniería, interactuando con las escuelas de negocio. Y como tú bien dijiste en Cleveland, pero ocurre, ¿verdad?, en estos 2 hubs todos los días, hay esa interacción de diferentes personas con diferentes recursos, diferentes conocimientos, diferentes skills, uniéndose y creando innovación. A nosotros en Puerto Rico, no sé, ¿verdad? Yo creo que trabajamos en silos, ¿verdad? La Escuela de Medicina por acá, la ingeniería en Mayagüez, y como que esa interacción de diferentes profesionales que pudieran, ¿verdad?, fácilmente encontrar ese clinical need y traer soluciones más reales a nuestra condición de pueblo, pues no se dan. ¿Verdad? Cuando tú lo hagas, me avisas, yo me uno, vámonos. Vamos a los hospitales y lo buscamos, porque es que es la manera en donde más real tú tienes ese sensor de dónde está la necesidad y dónde están las oportunidades para crear negocios. Así que totalmente de acuerdo contigo. Sí. Gracias, doctor, por su presentación. Aquí, colega de usted. How do we do it, ¿verdad? ¿Cómo vendemos eso? Yo creo que, ¿cuál es el sales pitch, verdad? Yo como catedrático auxiliar a la facultad y parte de esos 1.300 colegas de I-Corps, que me vamos a formar parte, ¿verdad? ¿Cómo yo le hago el pitch a mi facultad? ¿Cómo yo le hago el pitch a esta comunidad científica de que tenemos que trascender más allá de un research paper, más allá de una patente, y que, ¿verdad?, la oficina de innovación ilegal se encargue de eso, ¿verdad? ¿Cómo yo le digo a mi facultad, colabora conmigo, tengo el product market fit de mi tecnología, let's make a business? ¿Cómo yo hago ese translation? Yo sé que es difícil, ¿verdad? Lleva tiempo haciendo ese pitch. Cuando Carmen dijo apostolado, eso es lo que siento que yo tengo también aquí en Puerto Rico, un apostolado que bueno, al científico puertorriqueño que le aterra emprender. Yo por mi madre ya mismo vamos con Michael, vamos a hacerle secuenciación a ver si hay algo en los genes, porque es algo que cada vez más se repite. Personas con tremendos laboratorios haciendo unas innovaciones increíbles y ellos están interesados en el paper y no les interesa ver más allá. Vamos a tener que evangelizar. O sea, tenemos que ir laboratorio por laboratorio. Yo espero que este evento así sean parte de esa solución, en donde tengamos investigadores y le digamos, hey,
hay recursos, si tú tienes una idea, podemos llevarte de la mano, pero tiene que ser un esfuerzo multisectorial. Tiene que haber muchas personas entendiendo el evangelio y diciendo, pues vamos todos a unirnos, porque en verdad esto es lo que necesitamos para mover la innovación. Así que siento que no te estoy contestando, pero sí, tiene que haber un proceso de evangelizar, de convencerlos de que esto es lo que va a echar. O sea, Benito lo está haciendo con sus conciertos, los científicos lo podemos hacer creando tecnología que se convierta en startups que realmente hagan impacto económico. Ese evangelizar nos toca a todos. Y, ¿verdad? Si tú me invitas a Bayamón, allá voy y lo digo de nuevo. Pero yo entiendo que no puede ser fideicomiso solamente, tiene que ser fideicomiso la universidad, el gobierno. Son muchas secciones que tienen que despertar y empezar a ver este tipo de mecanismo como nuestra salvación. O sea, así es como hay que verlo. Gretchen. La última. Ok. Miren, yo creo que algo que quería mencionar, yo estoy de acuerdo con la evangelización y todas estas cosas, pero hay que generar conocimiento. Yo no creo que hay que evangelizar para que todo el mundo haga un negocio de su ciencia. Eso no es necesario. Se necesita todo. Se necesitan científicos que van a generar papers y conocimiento básico y se necesitan científicos que van a querer hacer un negocio. Y es lo mismo que pasa en las universidades con que hay científicos o profesores que lo que quieren es dar clase y se necesitan los tres. Entonces yo creo que el problema es el sistema que quiere que la persona, lo haga todo. Yo creo que ese es el problema. Si nosotros seguimos contratando personas con unas expectativas que las que existen ahora, es como que tienes que dar clase, tienes que hacer research, tienes que hacer esto. No da. O sea, las carreras no se hicieron para eso. Y la investigación como tal, aunque tú no le hagas un negocio, o sea, perdón, pero todos los premios Nobel son investigaciones básicas y son porque son las que generan la transformación del conocimiento. Así que yo creo que la idea no es evangelizar y decirle a las personas que tienen que moverse a eso. Creo que es que los sistemas universitarios, sobre todo, tienen que empezar a subdividir las categorías de las personas que contratan y tienen que tener personas para hacer una cosa y otros para hacer otra. Esa es mi idea, porque creo que debe haber generación de conocimiento. Estoy de acuerdo contigo. Cuando yo digo evangelizar, déjame entonces ponerme tal vez un poquito más. Y esto es un ejemplo, Gretchen, que es que yo lo vi y yo me impactó. Yo fui a Mayagüez y fui a esta profesora que todos sus estudiantes, ella los gradúa, todos se van para Texas Instruments. Ella es una ingeniera química, de eléctrica fascinante. Cuando voy al laboratorio y ella me empieza a decir los proyectos. Ah, mira, y este proyecto es un sensor de qué sé yo. Y yo, ¿le sacaste patente? Ay, yo no sabía que yo le podía sacar patente. Ahí es donde yo quiero evangelizar. Ella se puede quedar como profesora y crear los papers, y estoy de acuerdo contigo, la universidad necesita más visión en esto. Cuando yo hablo de evangelizar es despertar esa sensación de que lo que yo estoy haciendo pudiera ser un servicio, un producto, tal vez yo no sepa cómo hacerlo, tal vez nunca lo haré, pero por lo menos yo levanto la bandera y TTO, aquí hay algo. Eso no lo hay. Y estoy de acuerdo contigo, deben de quedarse los profesores que son excelentes publicando, pero esa chispa de entender, mira, aquí hay algo que pudiera ser un servicio, que pudiera ser un producto, no lo tengo que hacer yo, pero hacerle el disclosure ¿verdad? Y que se abra la puerta, eso es lo que tal vez, ¿verdad? Me corrijo, ahí es donde yo quiero tal vez evangelizar más, pensar un poquito más en esos detalles. Pero estoy de acuerdo contigo. Gracias. Y sí, de acuerdo. Tengo en mi mente al doctor Romaguera que hablaba de la chispa empresarial. Los que llevan en este negocio del empresarismo mucho tiempo saben de quién les hablo.